Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a un nuevo Noti LBBP. Arrancamos la jornada de hoy hablando sobre Cardenales de Lara y sobre Luis Ángel Acuña, que fue subido a las Grandes Ligas luego de pasar un periodo en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York. El hermano menor de Ronald Acuña Jr. pasó un total de 12 encuentros en la sucursal AAA. Allí dejó promedio al bate de 289 con un OVP de 346, conectando un total de 13 indiscutibles en 12 encuentros. Allí se robó un total de 4 bases en 5 oportunidades. Luis Ángel Acuña remolcando 4 carreras y anotando otras 9, siendo bastante importante y preponderante en la acción de anotar carreras. Luis Ángel Acuña básicamente promediando una carrera anotada por encuentro, más de un hit por duelo, y esto le da la oportunidad nuevamente a subir al equipo grande. Se creía en los Mets que no estaba recibiendo la cantidad de juego necesaria. Esto podía perjudicar lo que es su desarrollo para un jugador que sigue siendo joven, y por eso tomaron la decisión de bajarlo nuevamente a la sucursal AAA. Sin embargo, ahora le vuelven a dar esa nueva oportunidad de subir al equipo en las Grandes Ligas. En otras noticias de los Cardenales de Lara, vamos a conversar sobre Edwin Escobar, que vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a México con los Leones de Yucatán. Ustedes en los comentarios nos pedían que habláramos sobre él y le presentamos la información de Edwin Escobar, que en esos últimos 7 días que ha visto acción con los Leones de Yucatán ha tenido un total de 5 relevos, y en esos 5 relevos acumula efectividad de 1.93 y un whip de 1.07. Todo esto en 4.2 entradas de labor, donde ha ponchado a 2 rivales y ha dado otros 2 boletos, con un muy buen promedio en contra de 188 para Edwin Escobar, que él, hay que recordar, está en su primera experiencia en la pelota mexicana. Estaba anteriormente en el béisbol asiático. Este año de hecho lo comenzó en el béisbol asiático. Es verdad que el año pasado ya estuvo con Sultanes, pero fue una experiencia muy corta. Apenas lanzó 4 encuentros, por eso les comento que esta es, como quien dice, la verdadera primera experiencia a tiempo completo en México para este lanzador de 33 años, que creo que, como suele ser en Venezuela, su característica de lanzador zurdo será muy importante, y es muy importante para cualquier bullpen, en este caso más todavía para el de los Cardenales de Lara. Y ya que hablamos de bullpen de Cardenales de Lara, ustedes también nos pedían información de Vicente Campos, que fue galardonado como el cerrador del año en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, ganándole por encima a lanzadores como Felipe Rivero o Silvino Bracho. Ahí entró Vicente Campos y se quedó con el premio al cerrador del año. Una muy buena temporada para él. Recuerden que en la campaña 24-25 no pudo actuar casi con Cardenales de Lara por una lesión en su brazo de lanzar que lo imposibilitó por gran parte de la temporada. Y ahora este pequeño regreso que ha tenido en la Liga Mayor al menos es beneficioso para Cardenales de Lara, porque saben que es un brazo que está absolutamente sano y que les puede respaldar como el cerrador en ese 9º episodio, o quizás también en el 8º inning. En lo que fue esta temporada en la Liga Mayor, un total de 9 juegos salvados para Vicente Campos en 19 presentaciones, 20 entradas de labor para él, donde apenas concedió 3 boletos, ponchó a 14 rivales, dejando efectividad de 2.25 y whip de 1.30 para Vicente Campos en esta campaña en la Liga Mayor. A diferencia de la pelota venezolana en la LBBP, el premio al cerrador del año se otorga por votación, y en este caso ganó por votación Vicente Campos, que de hecho ya en este round robin de la Liga Mayor con los Samanes de Aragua salvó su primer encuentro de esta postemporada. Toca hablar del conjunto Tiburón, que va a tener al menos 2 jugadores de su equipo en el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas. Uno de ellos, Ronald Acuña Jr., como ustedes muy bien saben, pero el otro es Michael García, que en definitiva va a estar en el Juego de las Estrellas. José Ramírez declinó de su oportunidad de estar en dicho juego en Atlanta, y el que fue llamado en su reemplazo es Michael García, en esa tercera base que está jugando con los Reales de Kansas City. Y esto ejemplifica muy bien el gran momento que vive Michael García en las Grandes Ligas. Algunos han querido menospreciar el talento de este pelotero, pero claramente que el de la Sabana es hoy en día el tercera base más completo a nivel defensivo y ofensivo, y contando también y teniendo también en cuenta la característica de correr las bases que tiene nuestro país. En este caso, Michael García, que
que tiene 25 años de edad, va a su primer juego de las estrellas este año con los Reales de Kansas City. Imagínense, tiene un WAR de 2.6. Esto es una estadística acumulativa. Por ejemplo, en el 2023 su WAR fue de 1.1 en 123 juegos. En 2024 fue de 1.2 en 157 juegos. Y este año, en apenas 93 duelos, ya tiene 2.6. Es decir, más que las dos campañas anteriores acumuladas juntas. Así que eso demuestra evidentemente el gran momento que está teniendo Michael García, no solo con el madero, que ha bateado 301 para promedio al bate, OPS por encima de 800, ha remolcado 40 carreras y ha anotado 39 en 93 encuentros, con un total de 18 bases robadas, sino que a la defensa también ha sido un verdadero lujo ese guante de Michael García. Estuvo jugando en el center field también al comienzo de la campaña, pero en tercera base es que se le ha visto mayormente a él. Nos alegramos por él, consagrando su estatus con los Reales de Kansas City. Quizás esto puede hacer que se retrase en algún momento su participación con Tiburones de La Guaira, pero en todo el caso nos alegramos cuando a un jugador venezolano le va bien en las grandes ligas, y esto es lo que está ocurriendo precisamente con Michael García. También en otras informaciones de los Tiburones de La Guaira vamos a conversar sobre Jairo Iriarte. Muchos de ustedes nos han preguntado información de este lanzador que pertenece a la organización de los Medias Blancas de Chicago. De hecho, es el séptimo mejor prospecto de la organización y actualmente está en ligas menores. Iriarte, lanzador derecho, es oriundo de La Guaira, Estado Vargas, Venezuela, 23 años de edad para él. Todavía no hemos tenido la oportunidad de verlo en Venezuela y este año acumula 4.80 de efectividad y 1.70 de whip. Esto en 30 entradas de labor, donde ha realizado 18 presentaciones, 5 como abridor y las otras 13 como relevista. Ha tenido un problema, los boletos para Jairo Iriarte. Está dando 6 boletos por cada 9 innings y ponchando a 10 rivales por cada 9 episodios. Este lanzador tiene en su repertorio 3 envíos de momento, el cambio, la recta y el slider. Los scouts le dan por su evaluación en dichos picheos 55. Hay que tomar en consideración que 70 es excelente y a partir de 45 hacia abajo, estas puntuaciones se dan de 5 en 5, de 45 hacia abajo es bastante deficiente, así que está por encima de la media. Jairo Iriarte, el gran problema es que tiene un descontrol. Eso es algo que han notado los scouts desde el momento de su firma en 2018, cuando pactó por $75,000 con los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, hasta ahora se mantiene en la sucursal AAA de los Medias Blancas de Chicago. Ciertamente él este año pasó brevemente por la rookie de los Medias Blancas de Chicago después que estuvo algunos días de ausencia, pero volvió a la sucursal AAA donde se mantiene Jairo Iriarte. Eso por la información que nos pedían de él. Y también nos han preguntado mucho por Keiner León. Keiner León es un brazo derecho que pueden contar los Tiburones de La Guaira para su bullpen. Él estuvo el año pasado con la organización de los Azulejos de Toronto en clase A y este año estuvo en la Liga Mayor, y eso ha motivado en gran medida a los fanáticos de los Tiburones de La Guaira. En la Liga Mayor en esta temporada dejó efectividad de 6.23 y un altísimo whip, eso sí, de 2.31 para Keiner León. En esas 8.2 entradas de labor, 7 relevos para él, ponchó a 15 rivales, eso sí, prácticamente ponchando a 2 rivales por episodio. El descontrol hizo mella en él, pero es un lanzador que en 2024 estuvo, por ejemplo, en la sucursal clase A de los Azulejos de Toronto. Con esto quiero decir que tiene todavía mucho por mejorar. Toda su carrera ha sido relevista, toda, algo que no suele ser habitual. Los lanzadores siempre empiezan como abridores y después al paso del tiempo se van convirtiendo en relevistas, pero no es el caso de Keiner León, este muchacho de 21 años apenas de Guatire, que a pesar de que sus estadísticas no se han visto bien en la Liga Mayor, yo sí creo que eso no hay que tomarlo tanto en cuenta, porque él tuvo un periodo muy largo de inactividad, está en otra liga completamente diferente a las que había participado antes, como la Rookie y la Clase A, una liga que tiene otro tipo de bateadores que manejan otro tipo de registros, algunos con experiencia en las grandes ligas, otros con muy buen nivel en ligas mexicanas. Entonces lo que quiero decir con esto es que se enfrentó a bateadores muy distintos y al menos tuvo la capacidad de ponchar. Yo creo que este es un brazo que, si se trabaja bien desde el cuerpo técnico de los Tiburones de La Guaira, podrá ayudarlos bastante en la campaña 25-26. Para los que nos preguntan si él va a participar o no, la gerencia no ha confirmado nada, pero es muy probable que Keiner León esté en ese bullpen de Tiburones para la 25-26. Algunos nos preguntaban en los comentarios por Jorge Luis Barrosa, este jardinero de los Bravos de Margarita, y nos escribían preguntándonos
si va a recibir el permiso para participar con Bravos de Margarita este año o no. La realidad es que eso hasta ahora no lo ha confirmado la gerencia. Él en tiempos anteriores, la temporada pasada para no ir más lejos, tenía que resolver algunas situaciones de su residencia en Estados Unidos, trámites personales que tenía que resolver Jorge Luis Barrosa, y Bravos no fue una organización celosa, no fue que les dijo no, si no juegas conmigo no juegas con ningún equipo, y le dio la oportunidad de que fuese a Puerto Rico a jugar precisamente con el conjunto de los Cangrejeros de Santurce. Allí la verdad no le fue bien a Jorge Luis Barrosa, hay que decirlo, ni siquiera llegó a batear 200. Y bueno, esa es la gran duda que nos queda sobre si podrá participar en esta contienda en la LVP, si él ya resolvió sus trámites migratorios que estaba realizando en Estados Unidos para tener la posibilidad de salir del país y en ese caso jugar en Venezuela. Si esto se da, sería un jardinero central importantísimo para los Bravos de Margarita. Él este año ya estuvo en las grandes ligas, no le fue bien, ahora mismo está en la sucursal AAA de los Cascabeles de Arizona, porcentaje de envasado de 383, bastante positivo, y un OPS de 822. En líneas generales está teniendo muy buena participación Jorge Luis Barrosa en la sucursal AAA de los Cascabeles de Arizona, jugando en el jardín central, como les he dicho. 60 encuentros este año ha estado en el jardín central, ha estado también en el jardín izquierdo y en el jardín derecho. Para los que nos preguntan sobre él, hay que esperar si ya ha solventado por completo estos trámites migratorios que le permitirían entonces poder participar en Venezuela. Sobre los Bravos de Margarita también vamos a tocar el tema de Brian Mendoza, este lanzador que nosotros lo incluimos entre los 5 mejores prospectos de los Bravos de Margarita de cara a la siguiente contienda. Él tiene un par de presentaciones buenas, las últimas 2 que ha realizado. Tiene 9 entradas de labor, 3 de efectividad, 207 le batean los rivales, eso sí, un OVP muy alto en contra, 361, en gran medida por la cantidad de boletos que dio en esas últimas 2 presentaciones. Brian Mendoza, 6 boletos y 6 indiscutibles recibió este lanzador zurdo oriundo de la isla de Margarita, 21 años para él. No lo hemos visto en Venezuela, está en la sucursal clase A fuerte, y yo creo que esta sería una buena temporada para verlo en el país. Él el año pasado estaba en la organización de los Rangers de Texas. En gran medida, la gran carga de innings que tuvo evitó que pudiera lanzar en Venezuela más de 100 entradas de labor, 24 presentaciones, 19 aperturas. Este año lo han posicionado más desde el bullpen a Brian Mendoza. Yo creo que él, si va a Venezuela, pudiese recibir el permiso para actuar como abridor, pero en dado caso, si recibe el permiso para estar como relevista, también será positivo para los Bravos de Margarita. Pero en esas últimas 2 presentaciones ha mejorado, ya que en la temporada acumula efectividad general de 5.59 y en esas últimas 2 presentaciones tiene efectividad de 3. Y finalizando el tema de los Bravos de Margarita, vamos a conversar sobre César Hidrogo, que fue seleccionado por los Caciques de Distrito Capital en el draft de refuerzos del round robin de la Liga Mayor. Y bueno, siguió la misma tónica que en la temporada regular con Senadores y con Líderes. Dejó promedio al bate de 402. Bueno, ya con Caciques de Distrito Capital tiene 375 de promedio al bate en esos 4 encuentros que ha disputado, 2 carreras impulsadas, tiene un total de 1 carrerita anotada, 6 hits, un doble para él, 2 boletos, y es con ese porcentaje de envasado de 421 uno de esos jugadores que van a ser importantes para los Bravos de Margarita. Yo, de hecho, como sabemos que va a participar desde el día 1 con Bravos, lo colocamos como el mejor prospecto de los Bravos de Margarita para la siguiente temporada. Él apenas tiene 24 años, en su momento era muy bien evaluado dentro de los Bravos de Margarita, y ahora que no tiene ninguna restricción, puede ser un pelotero importante para la tropa que va a dirigir Henry Blanco. Este año primero estuvo con Líderes, lo hizo también, que pasó a un equipo contendiente como Senadores. Lamentándolo mucho para Senadores, la temporada terminó siendo un fracaso, y ahora fue seleccionado por los Caciques de Distrito en este draft de refuerzos de la Liga Mayor. Toca hablar de los Navegantes del Magallanes y de José Ruiz, que ustedes muy bien saben que fue bajado a la sucursal AAA de los Bravos de Atlanta. Había sido colocado en asignación, tenía la posibilidad de rechazar ese ofrecimiento que recibía desde los Bravos de Atlanta para bajar a las ligas menores. Lo aceptó con humildad, dijo: mira, voy a seguir trabajando en ligas menores para recibir ese llamado nuevamente a las grandes ligas. Hasta ahora, en lo que va de temporada, para José Ruiz tiene efectividad en ligas menores en la AAA de los Bravos de Atlanta de 405. Su whip ha mejorado considerablemente. En las grandes ligas con los Bravos de Atlanta fue de 250 en esas 2 presentaciones. Aquí en 6 presentaciones su whip es de 1.20, con un boleto por cada 9 episodios y 8 ponches por cada
9 innings a José Ruiz. Es la última vez que lo vimos actuando por gran cantidad de encuentros en la sucursal AAA. Nos tenemos que remontar ya a la temporada 2019, por ejemplo, que tuvo en la AAA de los Medias Blancas de Chicago. Él tuvo su pasaje también en 2024 por la AAA de los Phillies de Filadelfia, pero fue simplemente para realizar algún tipo de rehabilitación. Estuvo por 11 entradas de labor, un total de 10 presentaciones, y este año, bueno, yo creo que el hecho de que José Ruiz haya perdido un poco su estatus como relevista en las grandes ligas, estaba antes con los Phillies, ahora con los Bravos de Atlanta, evidentemente que le abrirá la puerta para participar con los Navegantes del Magallanes, y más si quiere formar parte del equipo que estará en el Clásico Mundial de Béisbol. Sobre los Navegantes del Magallanes hay que conversar de un receptor que vive un momento muy dulce. Nos referimos a Rusber Estrada, que está con los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol. Él, en esos últimos 15 días, en esos últimos 8 juegos que ha disputado Rusber Estrada, tiene 4 jonrones, 12 carreras empujadas. 12 empujadas en 8 duelos para Rusber Estrada, con 12 indiscutibles, 6 carreras anotadas para él, dejando un promedio al bate de 353 y un OPS de 1095 para este receptor Rusber Estrada, que está en su primera campaña en la pelota mexicana. Él, cuanto a su porcentaje defensivo, le han intentado robar 31 bases en esta temporada, tiene 11 outs en intento de robo, es una estadística relativamente positiva para él. Estuvo con los Zaraperos del Saltillo, ha mejorado esa estadística defensiva desde que pasó a los Dorados de Chihuahua, un equipo que tiene más oportunidades de avanzar a la postemporada y que hasta ahora Rusber Estrada lo está haciendo muy bien. En definitiva, con Dorados en esta campaña acumula un OPS de 1016, y si sumamos sus numeritos con los Zaraperos, de 1007. Es un receptor que dentro de los Navegantes del Magallanes el año pasado se mostró bastante bien en el round robin, haciendo out a los rivales en intento de robo, mostró sus cuotas de poder y estará con Magallanes desde el día 1, así que le dará profundidad a ese puesto 2 que tendrá el manager Eduardo Pérez. En otras notas de los Navegantes del Magallanes, nos pedían información sobre Pablo Sandoval. Pablo Sandoval se mantiene en la Atlantic League con el equipo de los Ferry Hawks Staten Island, y no ha sido la mejor temporada de Sandoval, apenas batea 2.17, muy extraño en él, pero es verdad que si uno busca sus últimos 5 juegos, ha empezado el despertar del Panda, ha empezado a batear mucho mejor Pablo Sandoval. 375 es el promedio al bate de Pablo Sandoval en esos últimos 5 duelos, con 4 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas para él. Pablo Sandoval, que como ustedes bien saben, un pelotero, él es categoría 86, el 11 de agosto cumplirá 39 años, y por lo que ha transmitido la misma gerencia de los Navegantes del Magallanes, hay disposición de Pablo Sandoval de participar con Magallanes. No será desde el principio, esto ha sido categórico la gerencia de los Navegantes del Magallanes, pero sí va a participar Pablo Sandoval, que no ha tenido la mejor temporada en la Atlantic League, de hecho ha sido la peor para él desde que llegó, pero ha tenido ese breve despertar en los últimos 5 duelos con 375 de promedio al bate. Y quiero conversar con ustedes sobre un lanzador que tienen los Navegantes del Magallanes. Está en la sucursal Clase A de los Orioles de Baltimore, y la última presentación que tuvo fue bastante motivante y forma parte de ese talento joven del picheo que tienen los turcos. No sabemos si Jeiber Cartaya va a participar o no en esta temporada con los Navegantes del Magallanes, pero data de esa larga lista que tiene Magallanes en sus granjas de picheo abridor. Jeiber Cartaya, que como les decía pertenece a la organización de los Orioles de Baltimore, está en su Clase A. Su última apertura fue de las mejores de la temporada, ponchó a 7 rivales en 6 entradas de labor. Es verdad que en su apertura del 6 de junio realizó 6.1 entradas sin permitir carreras y ponchó a 8. Eso quiere decir que fue un poquito mejor esa apertura, pero claramente está en un gran momento de su temporada. De hecho, si uno evalúa sus últimas 6 presentaciones, tiene un total de 1.52 de efectividad en 29.2 entradas de labor, ponchando a 36 rivales, más de un ponche por episodio, que ha permitido 14 hits y ha otorgado 11 boletos. ¿Eso qué quiere decir? Que en 29 entradas de labor se le han envasado 25 jugadores, no ha otorgado ningún pelotazo en ese trayecto, se le envasa menos de un bateador por episodio en esas últimas 6 presentaciones. Este muchacho, que es caraqueño, de 22 años de edad, 1,96 m para él. No lo hemos visto en Venezuela hasta ahora, pero sería un nombre interesante. Es verdad que apenas está en la sucursal Clase A de los Orioles de Baltimore, pero no hay que descartar que pudiese recibir
¿por qué no un permiso lanzar con los Navegantes del Magallanes? Sería otro brazo más que pudiese sumar Magallanes junto con José Montero, junto con José Franco y Jeiber Cartaya, que solo ha llegado como etapa más alta a la sucursal clase A de los Orioles de Baltimore. Este año tiene 4.04 de efectividad, su whip no pasa de 1.31, así que es un lanzador que, a pesar de que no ha sido demasiado nombrado dentro de los Navegantes del Magallanes, tiene una edad que pudiese ayudar al equipo turco. Solo faltaría saber si recibe el permiso o no, pero claramente da características de que pudiesen ayudar al elenco que va a dirigir Eduardo Pérez en la 25-26. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Amigos, llegamos a la mitad de este Noti LVVP y como siempre les decimos, les recordamos, suscríbanse al canal, aprovechen este momento y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, dejen un like si les está gustando el contenido y sobre todo activen la campana de las notificaciones para que apenas publiquemos un video ustedes lo puedan disfrutar. Estas tres cosas son absolutamente gratis y nos benefician muchísimo a nosotros para continuar creciendo dentro de esta plataforma. Ahora corresponde hablar de los Leones del Caracas y su gerente deportivo, Luis Sojo, que conversó con los amigos de Meridiano. Allí dio declaraciones sobre lo que fue la confección del cuerpo técnico de cara a la temporada 25-26 y además dio algunas ideas, Luis Sojo, sobre cómo será la importación del elenco melenudo. Lo primero que dijo es que la importación va a ser centrada exclusivamente en picheo, a no ser de que vean algún bateador importante, pero van a ir por picheo, sea abridor o de relevo, que es lo que le gustaría principalmente incorporar Luis Sojo de cara a la temporada 25-26. Y también otra de las cosas que mencionaba Luis Sojo era que le dio campo abierto, le dio toda la confianza y la responsabilidad a José Alguacil de diseñar su cuerpo técnico. Ya nosotros le habíamos adelantado esto cuando ustedes nos preguntaban por el cuerpo técnico de los Leones del Caracas, que se anunció algunos días atrás. Ustedes nos preguntaban cuándo lo van a anunciar, no estábamos claros cuándo iba a ser, pero lo que sí le dijimos desde en la jugada es que iba a ser de plena confianza de José Alguacil. Le iban a dar en plena confianza a él que decidiera los nombres que iba a tener alrededor, precisamente porque el año pasado él no se había sentido cómodo con personas que había tenido. En definitiva, Luis Sojo en las cámaras de Meridiano dijo: le di la confianza a él porque yo fui manager y como manager quieres tener gente de tu confianza alrededor, y eso es lo que han hecho con José Alguacil, que, para recordarles el tema, tendrán a Henley Mullens como su coach de banca, Mike Álvarez, que llega ahora como coach de picheo por primera vez trabajando con José Alguacil en la LVP. Ya él había estado con los Leones del Caracas, había pasado por Tigres, por Magallanes y por supuesto con Caribes de Anzoátegui, donde se le recuerda más recientemente, donde fue hasta manager campeón. Mike Álvarez, Ramón Castro, que regresó como coach de bateo, Alex González, que se quedó como coach de primera base, y José Flores, que estará como coach de la tercera, además de Lino Urdaneta en el coach de bullpen. Esos son los nombres que repitió, o los nombres que anunció, pero mejor dicho, los Leones del Caracas en su cuerpo técnico, y en gran medida, como decía Luis Sojo, fueron seleccionados únicamente por él, porque le quería dar la confianza de que él seleccionara a quienes quería tener alrededor, además de lo que había pasado el año pasado, de esas declaraciones de José Alguacil, no iba a ser para menos. Hablando de otro jugador de los Leones del Caracas que vive un buen presente, es Lenin Sosa en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Él en esos últimos 7 duelos tiene 308 de promedio al bate, 1049 de OPS, con 8 impulsadas, 3 jonrones, un doble en esos últimos 7 juegos. Estamos hablando que en sus últimos 7 juegos Lenin Sosa tiene 8 remolcadas, es decir, más de una impulsada por juego. Tiene 8 indiscutibles, es decir, más de un hit por juego, y de esos 8 indiscutibles, la mitad, el 50% han sido extra bases, 3 jonrones y un doblete para él. Nos alegramos, ya estaba haciendo la mejor temporada de Lenin Sosa en las Grandes Ligas y ahora lo está respaldando después de un breve paso por la lista de lesionados en el mes de junio, que lo ausentó por algún tiempo de los terrenos de juego, pero sigue siendo una gran temporada para Lenin Sosa, con 272 de promedio al bate en total, jugando bastante en el infield de los Medias Blancas de Chicago y aprovechando esas oportunidades con el madero que antes no había podido demostrar. En otras noticias de los Leones del Caracas, vamos a conversar sobre William Bergolla Jr., que se ha encendido, por así decirlo, en los últimos duelos en la sucursal AA de los Medias Blancas de Chicago. Hay que recordar que William Bergolla es el 13º mejor prospecto
de la organización de los Medias Blancas de Chicago. Está en la sucursal AA y precisamente en sus últimos 4 juegos batea 389 William Bergolla con 889 de OPS. 5 carreras anotadas en sus últimos 4 duelos, con 7 indiscutibles que ha sonado este muchacho que tiene 20 años de edad, oriundo de Valencia, estado Carabobo, y dentro de lo que más destacan los scouts de William Bergolla Jr., que es, como les digo, el 23º, es la capacidad de correr que tiene, un muy buen brazo, buena capacidad de conectar de indiscutible, le falta tomar más fuerza, pero en su momento, cuando pertenecía a la organización de los Phillies de Filadelfia, le dieron hasta 2.05 millones de dólares William Bergolla Jr. Así que claramente es un grandísimo prospecto y que no sabemos si recibirá el permiso o no para participar con los Leones del Caracas, pero evidentemente si se da va a ser un pelotero que a su corta edad hay que llevarlo poco a poco en la LVP, pero será una muy buena opción con la que puede contar el manager José Alguacil. Aldren Corredor, para finalizar con las informaciones de los Leones del Caracas, no está teniendo su mejor temporada en México. Sin embargo, en la última semana ha empezado a batear con los Acereros de Monclova. Este slugger zurdo, que se caracteriza principalmente por su capacidad de envasarse, tiene en los últimos 7 días, es decir, en los últimos 6 encuentros que ha disputado, 333 de promedio del bate y 1111 de OPS. Tiene un jonrón, 4 impulsadas, 2 dobles, 3 anotadas y 5 indiscutibles en estos últimos 6 duelos. Aldren Corredor, él, como les digo, ha tenido una campaña compleja, aún así los Acereros le han querido dar la oportunidad. Él el año pasado con los Acereros dejó promedio al bate de 343, este año con el mismo equipo 213 de averaje. El año pasado de OVP 425, este año de OVP 369. Sigue siendo un buen OVP, pero la realidad es que le está costando muchísimo nivel ofensivo a Aldren Corredor. Aún así ha tenido un breve despertar en lo que ha sido esos últimos 7 días, en esos últimos 6 juegos, cuando ha exhibido un OPS de 1111. Las Águilas del Zulia siguen siendo un equipo que cuenta con grandísimo material, grandísima cantidad de peloteros en las grandes ligas, y Jorvid Vivas, que fue uno de los que debutó este año en MLB, había pasado a AAA, pero ya volvió a ser llamado por el equipo de los Mulos de Manhattan. Jorvid Vivas, veremos si esta oportunidad la aprovecha mucho más. Es verdad que el promedio del bate no fue lo mejor para él con los Yankees de Nueva York en su primera etapa, se envasó un poco más por base por bolas, pero en definitiva no fue una buena primera etapa para Jorvid Vivas en su debut en las grandes ligas. Dejó 149 de averaje y 245 de OVP. Veremos si esta segunda oportunidad le sirve para aprovechar los chances que le brindan los Yankees de Nueva York. Él en AAA está demostrando que está por encima del nivel. Su OVP está por encima de 400, tiene un promedio al bate cercano a 300, el OPS es por encima de 800. Estábamos hablando de un bateador bastante integral y que tiene capacidad de remolcar carreras en AAA, que hasta ahora no se le ha dado todas consigo en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York, pero veremos si esta nueva oportunidad la aprovecha. Hablando de las Águilas del Zulia, hay un par de prospectos que ilusionan de cara a la 25-26. Uno de ellos recién llegó vía cambio, que es a Everson Arteaga. Él está con los Gigantes de San Francisco en las ligas menores. Es el 16º mejor prospecto de la organización de los Gigantes de San Francisco, y en los últimos días, vamos a decir desde el mes de julio en adelante, ha empezado a batear a Everson Arteaga. Este es su gran problema. Ese ha sido el talón de Aquiles de Everson Arteaga, ha sido no poder batear como se espera de él. Y en el mes de julio tiene 290 de promedio al bate, que, como siempre lo repito, para lo que se ve hoy en día es bastante positivo, y un OVP de 389. Tiene un total de 2 bases robadas en 2 intentos, 6 remolcadas y 5 anotadas en los últimos 10 duelos, con un jonrón, un doble y 5 boletos para Everson Arteaga, que está en la sucursal AA de los Gigantes de San Francisco. Este pelotero de Chirgua, Venezuela, 22 años de edad para él. Y bueno, veremos si en definitiva, yo creo que las Águilas del Zulia están apostando en a Everson Arteaga, una especie de Humberto Arteaga, que no logró batear con Magallanes. Era un campo corto que se hablaba mucho mejor de su defensa que de su ofensiva, pero cuando llegó a un estadio amplio, difícil para los bateadores para conectar extra bases, pero amplio para conectar indiscutibles, mejoró del cielo a la tierra la ofensiva de Humberto Arteaga. Y a eso apuntan las Águilas del Zulia, pero con un plus. A Everson Arteaga llega mucho más joven a este equipo
y además está dando muestras de mejoría en su ofensiva en el último mes, bateando 2.90 y con un OVP de 3.89 en el mes de julio a Everson Arteaga, que muy probablemente estará con Águilas del Zulia en la próxima contienda, siendo además ese campo corto titular desde el principio de la temporada. También estará, por supuesto, Levi Basabe, ahí Aaron Escobar, que también puede hacer el trabajo. Aaron Estrada tiene muchísimo talento Águilas del Zulia, pero yo creo que Everson Arteaga pareciera ser uno de esos principales candidatos al campo corto de las Águilas del Zulia. Y el otro es un abridor, César Perdomo. Siempre hemos conversado sobre él, un brazo zurdo que puede integrar esa rotación de Águilas del Zulia y los puede beneficiar muchísimo. También llegó vía cambio, pero en la temporada 24-25 llegó desde los Leones del Caracas, era una pieza valiosa en el picheo de los Leones y llegó junto a Dayan Santos y a Samuel Pérez por Salvador Pérez, que pasó de Águilas del Zulia a los Leones del Caracas. En este caso, César Perdomo en sus últimas presentaciones se ha mostrado bastante sólido este lanzador. En sus últimas 5 aperturas, para ser exactos, en todas ha completado mínimo 5 episodios y tiene efectividad de 2 en sus últimas 5 presentaciones, 27 entradas de labor para él, con 23 ponches, se le han envasado 28 bateadores en esas 27 entradas, apenas un whip por encima de 1, pero sigue siendo un extraordinario whip y un promedio en contra de 189 para este muchacho de San Juan de los Morros, 23 años de edad para César Perdomo. Nunca lo hemos visto actuar en Venezuela y este año ya tiene 16 presentaciones, es verdad que tiene ya a esta altura de la temporada 77.1 innings de labor. Ojalá no sea incluido en la lista de fatiga extrema, que esto pudiese imposibilitar verlo actuar con las Águilas del Zulia. Vuelvo y repito, ojalá no sea así, que los Gigantes de San Francisco, que de hecho no lo tienen ni siquiera en sus 30 mejores prospectos, lo dejen lanzar en Venezuela sin restricciones para verlo, para que pueda seguir desarrollándose y quizás pueda saltarse varias etapas y ya el año que viene pueda comenzar en la AA de los Gigantes de San Francisco y por qué no tocar también la AAA en algún punto de la siguiente contienda. Diego Infante se consagró esta temporada como una estrella de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, tanto así que obtuvo el premio al Productor del Año representando a los Caciques de Distrito. Probablemente va a estar en la discusión del MVP junto con Tucupita Marcano también y otros tantos peloteros, pero el hecho es que Diego Infante se quedó con el premio Productor del Año. Este se hace vía fórmula, igual que se hace en la LVP. Obtuvo la mayor cantidad de puntos Diego Infante y se consagró con ese premio al Productor del Año. Diego Infante en esta temporada en la Liga Mayor, 398 su promedio al bate, remolcó 43 carreras. Estamos hablando de una liga que no tiene más de 42 encuentros y remolcó 43, es decir, más de una impulsada por duelo. Anotó 39, 15 dobles, 6 jonrones, un triple, 22 extra bases en 42 duelos. Estamos hablando de que cada 2 encuentros estaba conectando un extra base Diego Infante, y ya en el round robin con los Caciques de Distrito Capital ha dado continuidad a todo eso. Tiene 2 jonrones y un doble en 4 juegos apenas en el round robin de la Liga Mayor, con 9 indiscutibles y 6 carreras remolcadas en 4 juegos. Así que Diego Infante, que pasó el año pasado de Tiburones a Caribes y podrá tener un rol importantísimo en esa estructura de Caribes de Anzoátegui para la siguiente temporada, ojalá pueda traspolar algo de lo que está viviendo con Caciques a los Caribes de Anzoátegui en la LVP. Otra información de los Caribes de Anzoátegui: Gabriel González, lo hemos comentado, es uno de los mejores prospectos de la organización oriental de cara a la siguiente temporada. Viene ya durante varias temporadas dando muestras de que puede aportar a la organización, que está haciendo las cosas muy bien con los Mellizos de Minnesota, y precisamente de él vamos a hablar porque en los últimos duelos está teniendo un rendimiento extraordinario con los Mellizos de Minnesota. En sus últimos 7 juegos, Gabriel González tiene 407 de promedio al bate, 515 de OVP, es decir que se envasa en más de la mitad de los turnos que se presenta al home. Gabriel González en esos últimos 7 duelos con 1219 de OPS, 2 jonrones, 2 dobles, 4 impulsadas, 9 carreras anotadas en esos últimos 7 encuentros para Gabriel González, que hasta ahora se mantiene únicamente en la sucursal AA de los Mellizos de Minnesota. Él tiene 21 años de edad, es oriundo de Carúpano, Estado Sucre, y por primera vez en su carrera está en la AA de los Mellizos de Minnesota. Inició el año en clase A fuerte, los buenos numeritos lo hicieron subir a AA y todavía está teniendo mejor temporada en AA
que lo que había exhibido en clase A fuerte. Evidentemente pudiese ser incluso hasta la AAA y por qué no, depende de cómo sea el rumbo de esta temporada de los Mellizos de Minnesota, consagrarse como liga mayorista. Gabriel González, le deseamos lo mejor para él y deseamos sobre todo que permitan los Mellizos de Minnesota ver un talento como el de Gabriel González jugar con los Caribes de Anzoátegui en la siguiente temporada. Y otra información de Caribes es Leo Balcazar, este muchacho que estaba en la sucursal clase A fuerte de los Rojos de Cincinnati, fue ascendido a la sucursal AA del conjunto de Cincinnati. Balcazar, que es infielder de este equipo. Balcazar de hecho tiene 21 años de edad, es oriundo de Maracay, estado Aragua. Puede jugar en el campo corto, puede jugar también en la segunda base, pero este año fue principalmente campo corto de los Rojos de Cincinnati. Fue ascendido a dicho nivel. Él es el prospecto número 25 de la organización de los Rojos de Cincinnati. Los scouts en su momento le otorgaron $100,000 para firmar con dicha organización en 2021. De él se destaca que es un corredor promedio, tiene brazo promedio también y puede tener capacidad para ser un bateador por encima del promedio en cuanto a averaje. Tiene todavía que mejorar su potencia, su poder. Leo Balcazar, de hecho, este año no llega ni siquiera a 750 su OPS en clase A fuerte, pero bueno, recibe esta oportunidad de ser ascendido a la sucursal AA, un nivel, como ustedes muy bien saben, mucho más fuerte. Este bateador derecho evidentemente lanza con su mano derecha, que todavía no hemos podido ver debutar en la LVP y que forma parte de ese talento joven de Caribes de Anzoátegui ya en AA, Leo Balcazar. Para finalizar este Noti LVP tocan los Tigres de Aragua y comenzamos hablando de Rafael Marchán, que a pesar de que ha aprovechado esas oportunidades que le han dado en los Phillies de Filadelfia, sigue jugando bastante poco y yo creo que el horizonte para Rafael Marchán exhibe LVP para que pueda recuperar su estatus, llegar mucho mejor al sprint training y pueda ganarse un puesto más importante con los Phillies de Filadelfia, porque en el último mes apenas ha jugado 7 encuentros Rafael Marchán, 7 duelos en esos últimos 30 días, en ese último mes para él. Evidentemente que no es una situación sencilla para Marchán. De hecho, en julio apenas ha estado en 2 encuentros. Estamos a 12 de julio al momento de la publicación de este video y solo ha disputado 2 encuentros Rafael Marchán en este mes. El último mes, como les digo, apenas 7, y de esos 7, en 2 entró desde el dugout, por así decirlo. No fue alineado principalmente por el manager Bobby Thomson. Entonces no está siendo sencilla la temporada para Rafael Marchán, que si uno ve sus numeritos totales en esta contienda, tiene promedio al bate de 167 y 265 de OVP. A nivel defensivo sigue siendo un grandísimo receptor, 30% de counting steal o haciendo out a los rivales en intento de robo. En esa estadística tan importante sigue teniendo 30%. Es un receptor que en Venezuela tiene la categoría para ser bateador importante y además fundamental en el eje defensivo de esa posición tan importante como lo es en la receptoría. Pero hasta ahora 7 encuentros en el último mes únicamente para Rafael Marchán. Veremos si él tiene en sus planes participar con Tigres de Aragua, pero evidentemente que sería bastante positivo porque las oportunidades hasta ahora no está gozando de ellas en los Phillies de Filadelfia. También hablando de los Tigres de Aragua, quería conversarles sobre Cristian Mejías, que va a ser un candidato fuerte a obtener el premio Pitcher del Año de la Liga Mayor con los Centauros de La Guaira. Él en esta temporada terminó como el segundo en efectividad de la liga, solo por encima de Luis Arejula, que me parece que es el principal candidato, pero ahí también estará Cristian Mejías en esa lucha por el Pitcher del Año. Arejula dejó efectividad de 2.85 y Cristian Mejías de 2.91 esta temporada. Es verdad que hizo una apertura más Cristian Mejías, pero aún así el whip es el mejor de toda la Liga Mayor con 0.88, es decir, se le envasó menos de un corredor por episodio a Cristian Mejía en esta temporada en la Liga Mayor con los Centauros de La Guaira. Nada que ver con lo que había sido su pasada campaña, que había actuado como relevista, que apenas actuó 9.2 entradas de labor. Es verdad que solo tuvo hasta ahora una presentación en este round robin, fue bateado permitiendo 3 carreras limpias en 3.2 entradas de labor, pero lo importante para él es que
puede surgir como un quinto abridor o como un relevista intermedio. Yo creo que habría que darle la oportunidad de la continuidad como abridor a Cristian Mejía, precisamente con los Tigres de Aragua. Pudiese ser como un quinto, como un cuarto abridor, para que él sea capaz de exhibir y mostrarse con lo bien que hizo este año en la Liga Mayor, que sigue siendo un circuito primordialmente de bateadores. Y para finalizar las informaciones de los Tigres de Aragua, vamos a conversar sobre Jonathan Vargas. Este es un pitcher que, bueno, ya tiene larga experiencia en la LVP. Ya es un lanzador mayor de 36 años de edad para Jonathan Vargas, pero que está viviendo una segunda juventud con los Leones de Yucatán. En el último mes, en los últimos 30 días, ha tenido 14 relevos Jonathan Vargas con 1.04 de efectividad. Su whip es un poco más elevado, de 1.50, pero al final lo importante para este zurdo que está siendo utilizado de forma situacional con los Leones de Yucatán, tiene 1.04 de efectividad en los últimos 30 días. En todo lo que va de temporada tiene una alta efectividad de 7.85. Evidentemente que es muy positivo el hecho de que Jonathan Vargas en esos últimos 30 días haya empezado a ser un lanzador importante de este bullpen, que además es un equipo contendiente a clasificar a la postemporada como los Leones de Yucatán. Y yo creo que ese mismo perfil, ser un zurdo situacional, de no ir mucho más allá de 3 bateadores, puede ayudar a los Tigres de Aragua, que necesitan material y sobre todo pitches zurdos de cara a ese bullpen. Hasta ahora, en esos últimos 14 relevos, en esos últimos 30 días, 1.04 de efectividad para Jonathan Vargas. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP. Espero les haya gustado. Como siempre les recomendamos que dejen en los comentarios lo que quieren saber de los peloteros de sus respectivos equipos, y así nosotros en el siguiente Noti LVP les llevamos la información. Hay muchos nombres que se repiten y que ya hemos llevado información en Notis LVP anteriores, pero igual ustedes déjennos ahí en los comentarios. Nosotros filtraremos esa información e intentaremos llevarles lo mejor a ustedes del béisbol venezolano. Por eso tienen que suscribirse en el canal si todavía no lo han hecho. Esto es absolutamente gratis. Dejar un like en este video si les gustó y sobre todo activar la campana de notificaciones para que apenas publiquemos un video ustedes lo puedan disfrutar. Estas 3 cosas son absolutamente gratis y nos benefician muchísimo para continuar creciendo dentro de esta plataforma. Lo mejor de la LVP ustedes lo disfrutan acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.